Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 25 de octubre, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Los invito a recorrer juntos el espinoso camino de la actualidad. Hoy vamos a hablar de todo un poco, del drama humanitario en Venezuela, del trabajo descollante que está haciendo el presidente Duque en Colombia, que está ahora en una gira europea. Por supuesto, de las elecciones brasileñas que son este domingo. Todo parece indicar que Bolsonaro tiene el triunfo en el bolsillo. De los terribles disturbios que ocurrieron ayer en Buenos Aires frente al Congreso, donde estaba debatiéndose la ley del presupuesto. De nuevo, la izquierda argentina conspirando descaradamente contra un gobierno legítimo elegido por el pueblo, un escándalo. Y también porque no nos queremos olvidar de ellos, de los hermanos nicaragüenses, que siguen batallando valerosamente en las calles contra la oprobiosa dictadura de Daniel Ortega. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a dos personas. John Dels Briones, editor de este canal, un editor chileno. Absolutamente maravilloso trabajo hace John Dels Briones aquí en Mega. Gracias de corazón, John Dels, por enriquecer este programa y este canal con tu valiosísima contribución. Y también, por supuesto, a uno de los grandes jefes, a Martín González, venezolano de origen, que es uno de los que mandan aquí en el canal, que siempre resuelve los problemas y apaga los incendios. Gracias, Martín. Bueno, como comentamos anoche, a María Corina Machado, que es probablemente en este minuto la lideresa con más credibilidad de la oposición venezolana, la emboscaron y la atacaron en una población del estado Bolívar llamada Upata. Si la atacan es porque le temen, si le temen es porque el pueblo la quiere. María Corina quedó golpeada con ciertas contusiones en el rostro y en el cuerpo, le arrojaron además toda clase de cosas para intimidarla, para arredrarla, pero ella por supuesto no se dejó asustar. Luego de la agresión cobarde dijo esto. Acabamos de ser agredidos, golpeados, robados en un atentado planificado y ejecutado por la alcaldesa del municipio Piar y un grupo de delincuentes que, viendo la cantidad de gente que nos esperaba y que caminábamos muchas cuadras en esta ciudad de Upata, nos esperaron en la Plaza Bolívar. ¿Qué más pretenden quitarnos? ¿Qué más pretenden negarle al pueblo de Venezuela que hoy está de pie decidido a avanzar? Sépanlo bien, nos podrán perseguir, atacar, golpear, robar. Aquí nadie va a detenerse, no vamos a retroceder. El país y el mundo saben que es un régimen criminal. A María Corina, que no la dejan salir de Venezuela, por supuesto, la quieren silenciar. Ella se está jugando como mínimo la libertad, en cualquier momento la pueden encerrar en un calabozo a despecho de que es una dama, y se está jugando como máximo la vida misma, ¿no? Si hubiera unas elecciones libres en Venezuela en los próximos 12, 18, 20 meses, digo yo que las ganaría ella, por encima de Enrique Capriles, de Leopoldo López. Digo yo que las ganaría ella. Por eso Maduro y sus secuaces le temen. Anoche, tarde, en la televisión venezolana, toda capturada por la dictadura, Maduro le respondió en términos desafiantes al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Pence había dicho, y yo le creo, que Maduro y la izquierda hondureña están atrás de la caravana migratoria hondureña que pretende entrar a las bravas, pateando la puerta aquí a este país. Maduro dijo que eso no es verdad, que él no tiene tal poder de convocatoria, que la caravana es espontánea, todo lo cual me hace a mí multiplicar mi desconfianza de la caravana, porque desde luego Maduro es todo menos creíble. El hombre dijo, llegó a decir que esa caravana está siendo financiada por Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro, y que pretenden poner a prueba la seguridad y la defensa de Estados Unidos, no sé para qué. Tremendo poder de convocatoria que yo tengo, pues, en Centroamérica. Mike Pence. Y ellos son capaces de hacer cualquier cosa en el mundo. Alerto al mundo sobre la paranoia de Mike Pence y de los sectores extremistas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Tienen una obsesión porque no han podido derrotarnos, no han podido hacer que nos rindamos. Yo la verdad, me encantaría que Mike Pence tuviera una obsesión con Venezuela. Me encantaría que Trump estuviera obsesionado con la catástrofe humanitaria venezolana. Por desdicha no es así.
Ni Pence ni Trump están demasiado preocupados por Venezuela. Ojalá Venezuela estuviera en un puesto prioritario de su agenda. Dicho esto, si yo fuera Pence, estaría tentado de recibir a los hombres de la caravana migratoria, a los hombres. Las mujeres, los niños, los viejitos, esto es otra cosa. Yo creo que ellos sí merecen compasión, sensibilidad, recibirlos con los brazos abiertos y tenerlos por lo menos una semanita o dos, descansando y comiendo bien, reponiéndose del calvario que han padecido. Pero yo a los hombres les diría, nosotros tenemos pruebas de que Maduro, Zelaya o la izquierda hondureña les ha pagado para que caminen ustedes miles de kilómetros y vengan aquí a armar una bataola, un berenjenal. Bueno, ¿ustedes quieren quedarse? Bueno, se van a quedar. Pero se van a enlistar en el ejército. Van a aprender a hablar inglés y se van a enlistar en el ejército. Y cuando nosotros entremos a Venezuela, a liberarla, ustedes van a estar ahí en primera fila. Lo primero que tienen que aprender es a tirarse en un paracaídas. Así que si ustedes le cobraban a Maduro y a Zelaya, ahora nosotros les vamos a pagar. Pero van a defender la causa de la libertad. ¿Les da miedo? Se vuelven. No entran. ¿Quieren hacerlo? ¿Quieren estar con nosotros y formar una fuerza multinacional para liberar a Venezuela? Bueno, vayan aprendiendo a hablar inglés y a tirarse en paracaídas y a disparar armas de fuego. Otro que está furioso con los Estados Unidos y con una mujer que no está en política, porque es una actriz, y una actriz que defiende causas humanitarias, es una activista por los derechos humanos, es un alma buena. Está furioso con Angelina Jolie, el matón de Diosdado Cabello. ¿Por qué está enojado con ella? Porque Angelina viajó al Perú. Y en Lima y en la población al norte fronteriza con Ecuador, Tumbes, Angelina se reunió con los venezolanos, los escuchó, los abrazó, se hizo fotos con ellos y los defendió. Y dijo, esta gente no viene buscando caridad o dádivas, esta gente quiere oportunidades para trabajar. Bueno, Cabello masacra viciosamente a la pobre Angelina, sugiere que ella defiende estas causas humanitarias porque le pagan. Se apareció una actriz. Allá en Perú se presentó una actriz que ama al pueblo de Venezuela. Tanto que lo ama que usted le pregunta cuántos habitantes tiene Venezuela y no tiene ni la más mínima idea. ¿Dónde queda Venezuela? Les garantizo que ni sabe, pero ama a Venezuela y está preocupadísima por lo que pasa en Venezuela. Son agentes del imperialismo, de la CIA, del Pentágono, de todos esos cuerpos que tiene el imperialismo para actuar. Y le meten una lágrima que le corre por en ríos para que el mundo crea que el imperialismo han tocado el corazón de una estrella de Hollywood. Carajo. Bueno, el ladrón juzga según su condición, ¿no? Cabello, por supuesto, es incapaz de imaginar que una persona puede ser idealista, puede tener ideales, no intereses monetarios crematísticos, ¿no? Este sujeto es un miserable. Al contrario, si Angelina Jolie quisiera actuar, estaría seguramente rodando una película y le pagarían entre 8 y 10 millones de dólares. Ella deja de actuar para viajar por el mundo defendiendo causas humanitarias, defendiendo a las víctimas, a los oprimidos, a los desheredados de esta tierra. O sea, lo de Angelina es particularmente noble y admirable, pero, por supuesto, Cabello, que es un animal rastrero, abyecto, es incapaz de ver en el otro la virtud que él no posee y no va a poseer nunca. Porque ellos, Cabello, Maduro y sus secuaces, todo lo hacen, por supuesto, todo lo hacen pensando en su beneficio personal, ¿no? En su más mercenario beneficio personal. ¿Cuánto hay para mí? ¿Con cuánto me quedo yo? ¿Cuántas cuotas de poder me corresponden? ¿Cuántos guardaespaldas me protegen? ¿Cuántos aviones privados son míos? Entonces ellos son incapaces de imaginar que un alma buena como Angelina va a defender a las víctimas de esa dictadura. Maduro, entre tanto, celebrado también por sus subordinados, por sus turiferarios, por sus acólitos, es una especie de papa demoníaco rodeado de un montón de monaguillos bobos. Maduro se ríe, y se ríe con desvergüenza, y desdeña, menosprecia a ciertos chavistas que empiezan a cuestionarlo. Chavismo originario Maduro. Qué vulgaridad tratar de llamar chavismo originario a la descomposición, a la corrupción, a la putrefacción de alguna gente. Tratar de
disfrazarse de chavismo originario. Qué vulgaridad, ¿cuántos miles de dólares habrá detrás de esa jugada? ¿Ah? Qué vulgaridad buscar las peores caras de la corrupción de estos años para decir que es chavismo originario. ¿Ustedes saben qué es el chavismo originario? El pueblo en las catacumbas, luchando por esta patria. Ese es el chavismo originario y lo llevamos aquí en las venas, en las venas. Reunión con intelectuales. ¿Qué clase, qué catadura de intelectuales son aquellos que se reúnen a aplaudir a un dictador genocida? ¿Qué entiendo yo por chavismo originario? Me permito discrepar del autócrata venezolano. Chavismo originario me parece que fue febrero de 1992. Carlos Andrés Pérez era presidente, lo había elegido el pueblo, era muy impopular, pero era legítimo. Y Chávez, teniente coronel, conjurado con un montón de sus amigotes militares en actividad, trataron no solo de derrocar a Pérez, sino de matar a Pérez, a su mujer y a sus hijas. Asaltaron la casona y el Palacio Miraflores. Fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque Chávez se acobardó. Chávez se quedó en el Museo Histórico de la Planicie, no bajó con sus hombres y sus tanques. Vio que tenía el golpe en contra, se pasmó de miedo, se quedó atado al miedo y no intervino. Diosdado Cabello, es bien conocido, se miccionó en los pantalones. O sea, estos que ahora son valientes porque tienen poder, en esa hora crucial aciaga, se acobardaron. ¿Ah? Ese fue el chavismo originario. Todo lo malo se desprendió de aquel primer golpe, de aquel zarpazo pérfido contra la democracia. Vamos a la publicidad y luego seguimos repasando la actualidad. Hoy, jueves 25 de octubre, voy a compartir con ustedes, luego de esta pausa, todo lo último de la gira muy provechosa del presidente colombiano Duque por Europa, y también las últimas imágenes, todas ellas verdaderamente conmovedoras, de los caminantes venezolanos en busca de la libertad. Muchos de ellos no saben dónde van a terminar viviendo, pero sueñan con la libertad. ¿Cómo no estar con ellos? Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy es jueves 25 de octubre y estamos recorriendo juntos el camino de la actualidad. El presidente colombiano Iván Duque está en Europa. Se reunió con su santidad, el cardenal Bergoglio, o el Papa Francisco, o el aliado de Cristina Kirchner, ¿ah? O el valedor de los sindicalistas mafiosos argentinos como los Moyano. No se entiende que la Iglesia argentina esté boicoteando al gobierno democrático de Macri. No se entiende de qué lado está el Papa y la Iglesia argentina. Esto es increíble. Está del lado de la mafia. Cristina es la mafia, los Moyano son la mafia. Bueno, después de estrechar las manos de su santidad, algo que yo seguramente nunca haré, Iván Duque concedió una entrevista y dijo que se opone al diálogo con el dictador venezolano Maduro. ¿Qué tal, señores? Diálogo con un dictador que lo que está es cometiendo crímenes sistemáticos todos los días, yo creo que no ha producido ningún resultado hasta ahora. Lo que debe buscar la comunidad internacional es que el dictador salga del poder y que se haga una transición para que los venezolanos puedan recuperar sus libertades. En algún momento se ha dicho que usted era favorable a una intervención militar para derrocarle. ¿Es esa una realidad? Siempre he dicho todo lo contrario. Siempre he dicho que la solución no es una solución militar, porque eso es lo que siempre ha querido el dictador. El dictador ha querido crear el demonio de una intervención militar para valerse de ese argumento y perpetuarse en el poder. Y entonces ese deseo del dictador de perpetuarse en el poder. Bueno, lo veo cansado a mi querido amigo Iván Duque. Cuando uno está cansado tropieza así con las palabras. Dicho eso, discrepo de él, pero discrepo amigablemente de él. Yo sí creo que habrá que usar tarde o temprano la fuerza. Y la fuerza proviene de las armas. Y las armas las tienen los militares. Y son ellos quienes saben usarlas, al menos en teoría, ¿no? Ahora, puede ser que la fuerza se origine en Venezuela misma o afuera. Pero es verdad que Iván Duque siempre, y lo ha dicho aquí repetidamente también, se ha opuesto a una invasión militar o humanitaria usando la fuerza en Venezuela. O sea que me gusta que aclare a la reportera sin levantar la voz, sin enojarse, ¿no? Con el talante tolerante de un demócrata. Luego Iván Duque en esta entrevista dijo que él cree, y yo también discrepo de él, que con sanciones más duras a los principales capos de la narcodictadura venezolana, aquella narcodictadura va a terminar colapsando.
Yo creo que hoy el mundo tiene que ser cada vez más duro en las sanciones que se apliquen individualmente al dictador y a las personas que conforman su círculo cercano, congelar activos, extinguir el dominio de activos, la denuncia que se ha venido haciendo ante la Corte Penal Internacional, que también ya la acompañó en Europa el presidente Macron. Es decir, yo creo que hay que buscar cada vez más mecanismos de presión hacia la dictadura en Venezuela, que es la causa también de esta crisis humanitaria. Mis relaciones con Venezuela son muy buenas, con el pueblo venezolano, con los ciudadanos de Venezuela, con las víctimas de la dictadura. Para mí esto no es un tema personal, no es un tema de persona a persona. Para mí este tema es un deber moral, y el deber moral es denunciar todas estas atrocidades de la dictadura. Suscribo cada palabra pronunciada en tono sosegado por este gran demócrata y este brillante presidente que es Iván Duque. Suscribo todo lo que ha dicho, en el fondo, en la forma. Pero, por supuesto, yo creo que se queda corto, ¿no? Porque con discursos, con palabras nobles e inspiradas, no vamos a derrotar a Maduro. Lo he dicho tantas y tantas veces, ¿no? A veces es inevitable usar la fuerza. Y en esta ocasión me parece que es imperativo para salvar a los venezolanos de una verdadera catástrofe humanitaria. El otro día lo dijo aquí el profesor Héctor Chamis. Ya Venezuela configura un genocidio. Porque un genocidio es cuando un gobierno mata a una porción importante de su población. Y en Venezuela la está matando de hambre o por falta de atención médica. Y por no recibir ayuda humanitaria de Cruz Roja o de Cáritas. Entonces, se justifica parar el genocidio usando la fuerza. Bueno, desde Europa, más concretamente creo que desde Bruselas, un alto jefe de la Unión Europea, el señor Juncker, habló en términos muy plausibles de la dictadura venezolana y dijo que tarde o temprano Maduro será sometido a la justicia. For the international justice system, this man has to be brought before court, and we are 150% on the side of our Colombian friends. We don't like this dictatorship, and we are highly appreciating the peaceful role Colombia is playing in that very context. I was mentioning minutes ago the huge number of refugees Colombia was taking in. ¡Viva Colombia!, gritó Eric Juncker, que no es un hombre dado a gritar. Estaba a su lado Iván Duque. También el expresidente colombiano Andrés Pastrana, que es un hombre de honor, es un señor, ¿no? Su presidencia no estuvo exenta de conflictos y de horas bajas y hasta de profundas decepciones. Cometió seguramente algunos errores, pero no se puede dudar de la honorabilidad y de la limpieza ética de este señor que es Pastrana. Bueno, Pastrana puso el énfasis, marcó el acento en que el gobierno de Caracas es principalmente un cartel de narcotraficantes. Si esto es así y se puede probar, y desde luego que se puede probar, si es un cartel de narcotraficantes que ha enviado miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos en la última década, o en casi las últimas 2 décadas, ¿por qué no se justificaría que este país, el Departamento de Justicia de este país, no digo ya el Pentágono, no digo ya la CIA, el Departamento de Justicia de este país, abriera un expediente contra los capos de ese cartel, que son Maduro, Cabello, Padrino y otros, Tarek El Aissami, abriera un expediente y planteara el desafío de, tarde o temprano, capturar a esos sujetos y traerlos a la justicia aquí? Fíjese usted, la familia presidencial, presa hoy por narcotráfico. El señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, jefe del cartel de los soles del narcotráfico. El señor Tarek El Aissami, ex vicepresidente de Colombia, jefe del cartel de los soles y socios de los mexicanos. Bueno, si el Pablo Escobar de este tiempo es Maduro, o Maduro y Cabello, o Maduro, Cabello y Padrino y Tarek El Aissami, ¿por qué no traerlos aquí al Departamento de Justicia y subordinarlos a los tribunales de este país? Se ha hecho con el Chapo, ¿no? Se ha hecho con el Chapo. En su día, Estados Unidos puso todas sus armas y sus mejores hombres para abatir a Pablo Escobar. Se ha hecho con tantos y tantos prominentes narcotraficantes colombianos que fueron extraditados. Porque el delito consiste en traer cocaína y esparcirla, diseminarla en Estados Unidos. Un delito del cual son responsables Maduro, Cabello y sus secuaces. Entonces, ¿qué está esperando el Departamento de Justicia de este país? Si procesaron a los mafiosos de la FIFA por repartir sobornos en Estados Unidos, por quebrantar las leyes aquí también en Estados Unidos,
y los metieron presos aquí. Si procesaron a mafiosos de la FIFA, ¿por qué no procesan, por qué no encausan, acusan criminalmente a los narcotraficantes venezolanos? Bueno, publicidad y luego todo lo último de la caminata por la libertad, no ya de los hondureños, que también informaremos de ella, pero he aprendido a desconfiar de esa caminata porque mis fuentes me dicen que no todos, pero algunos están espoleados monetariamente, sino de la caminata interminable de venezolanos por toda la América del Sur. Regresamos después de la pausa. También vienen luego Brasil y la inminente victoria de Bolsonaro y los disturbios terribles de ayer en Buenos Aires frente al Congreso. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy es jueves 25 de octubre y estamos repasando ustedes y yo, gracias por la paciencia y por acompañarnos, las principales noticias de hoy. Por supuesto, este no es un noticiero o un telediario, es un informativo, pero salpicado de mis opiniones. Mis opiniones son altamente falibles, ¿no? Y son también apasionadamente atrabiliarias. Pero este es un noticiero con editorial de fondo, que acompaña a cada noticia. Lo que viene es muy desgarrador porque son imágenes de la caminata por la libertad que emprenden sin nada en los bolsillos, pero con un sueño ardiendo en el corazón, los venezolanos que huyen de la dictadura que los ha hambreado y privado de sus libertades. Ellos dicen, y celebro su optimismo, que aunque están recorriendo miles de kilómetros, comen mejor fuera de Venezuela, caminando por la ruta de lo que les regalan, mejor de lo que comían allá en su país de origen. Es tremendo. Son los grandes héroes anónimos, sin rostro, que rinden, acaso sin darse cuenta, un homenaje a la libertad individual, ¿no? Cada uno de ellos está dispuesto a arriesgar la vida misma, ¿no? Caminando miles de kilómetros para ser libre, ¿no? Y es que está en el ADN de cada individuo el deseo de ser libre. Esto anida en el corazón de cada persona. Entonces, cuando te roban la libertad y cuando te echan unas migajas, unos mendrugos para que te alimentes secuestrado, tú rompes las cadenas y dices, me voy caminando a donde sea, ¿verdad? A donde sea. Colombia y Perú, y aplaudo esta decisión, han dicho, los pasaportes de los venezolanos no van a vencer, no van a expirar nunca. Un pasaporte que burocráticamente se ha expirado tiene validez para nosotros. Colombia y Perú se han convertido en los países líderes de la atención de los migrantes venezolanos y ahora han adoptado una medida para atender a millones de esos ciudadanos que han tenido que salir de ese país. Sus pasaportes no tendrán fecha de vencimiento. Con el motivo y con la idea de que estas personas que no pueden conseguir su pasaporte en su país por diferentes circunstancias, costos especialmente, porque se ha vuelto engorroso, hay personas que llevan pidiendo un pasaporte más de 2, 3 años y no lo han conseguido, puedan estar en nuestros países de manera regular. Y no olviden los venezolanos que residen en España, lo dije la otra noche, que si pidieron el asilo político y les fue denegado, ahora pueden pedir, y la van a obtener, la residencia por circunstancias excepcionales, la residencia por razones humanitarias. Todos los que pidieron el asilo político y no lo recibieron y todavía están en el Reino de España pueden quedarse con esa residencia. Y aquellos que lleguen también tienen una alta probabilidad de obtenerla. Yo dije, y lo repito aquí, que hay que ir a ACNUR, a la sede de ACNUR. Obviamente en ACNUR no les van a expedir la residencia ni el asilo, pero en ACNUR hay abogados muy competentes que los van a guiar, que los van a asesorar y que les van a decir por qué camino conviene transitar. Bueno, como ocurre en La Habana, donde las jovencitas más lindas a veces se ven obligadas a prostituirse, las venezolanas que salen de su país de origen y se afincan en Colombia, muchas de ellas, lamentablemente, se ven también obligadas a alquilar sus cuerpos para poder comer. Ellas huyeron de la crisis en Venezuela, llegaron sin papeles a Colombia, donde ahora se prostituyen y envían todo lo que ganan a sus seres queridos. Nunca jamás nos pasaba por la mente prostituirnos, o sea, si lo llegamos a hacer, como yo, como muchas mujeres que vemos, o sea, pienso que lo hicimos fue en base a eso, en base a la crisis del país, en base a la política. Unas 60 venezolanas trabajan en la prostitución en Calamar, en el departamento del Guaviare, al sur de Colombia.
Marcada por 6 décadas de conflicto armado, esta zona forma parte de la ruta del tráfico de cocaína y es bastión de disidentes de la exguerrilla FARC y de narcos del Clan del Golfo. Estas migrantes se exponen además al riesgo de enfermedades venéreas, y varias quedan embarazadas porque algunos clientes les exigen tener relaciones sin protección. La ONG Médicos del Mundo les entrega alimentos, productos de higiene y preservativos. Pobres chicas, pobres chicas. Yo siempre voy a estar del lado de la mujer que se prostituye, siempre. Porque es imposible que una niña a los 6 años uno le pregunte, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y que te diga, yo quiero ser prostituta. Nadie nace con esa vocación. La vida te tiene que agredir tan viciosamente, te tiene que humillar con tanta crueldad que no te queda más remedio que prostituirte. Nadie tiene la vocación de ser una meretriz, una etaira, nadie. Entonces, dicho eso, yo siempre voy a estar del lado de las prostitutas y siempre voy a estar en contra de aquellos desalmados que pagan por una prostituta. Maduro habló de las cajas de comida CLAP. Conseguimos la oferta de empresarios mexicanos para vendernos cajas CLAP con los productos, 24 productos exigidos. Y estamos importando, entre otros países, desde México, parte de los CLAP complementarios para cumplir con los 6 millones de hogares. El imperialismo ahí mismo dio la orden y han tratado de sabotearnos en México las compras normales que hacemos de manera legal, comercio normal. Nadie nos lo financia, nadie nos regala las cajas CLAP desde México. No, claro, no. Las paga Maduro y su dictadura, pero las paga con sobreprecio de 150 o 200%, de manera que los mexicanos corruptos cobran en un extremo y los venezolanos corruptos solo contratan a los mexicanos corrompidos si ellos también se quedan con una parte de la operación. De manera que cobran a ambos lados de la operación. Y una bolsa que debería costar $5 acaba costando 30, porque los mexicanos se roban 10 y los venezolanos se roban 10, y el resto son alimentos, muchos de ellos ya descompuestos o en vías de descomposición o no suficientemente frescos para ser consumidos. Esto lo denuncia con toda claridad el diputado opositor venezolano Juan Guaidó, que, como ya es bien sabido, el negocio de las bolsas de comida, que además es un escándalo que Venezuela tenga que comprar bolsas de comida con alimentos básicos a los mexicanos y no sea capaz de producir esos alimentos en su país, que ese negocio, digo, está absolutamente lastrado por la corrupción. El Estado de México denunciaba una red de casi contrabando, productos dañados, con más de 120% de sobreprecio para adquirir, escuche bien, a los venezolanos que hoy no podemos comer 3 veces al día, que hoy no se puede acceder a toda la canasta alimentaria. Están traficando con la miseria del venezolano. Resulta que nos estaban estafando con 6 veces el precio a la entrada en puerto. Es una muy buena explicación la que da el diputado Guaidó. Maduro no quiere que la Cruz Roja, Cáritas o, en fin, el mundo sensible le regale comida. Él prefiere comprarla a los mexicanos. ¿Por qué? Porque ahí roban. Roban los mexicanos y roban los venezolanos. Lo que cuesta $4 o $5 terminan pagando $30, $40. Hay un sobreprecio gigantesco, gigantesco.